Dios les bendiga, hermanas. Nuevamente estamos aquí en su programa Mujer Renovada, un programa diseñado para ti, mujer que deseas conocer más de tu amado. Nos encontramos ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California. Nuestro código 90044. Si tienes alguna pregunta o una petición, nuestros teléfonos son 323-789-1665. Nos encontramos bajo la cobertura de nuestro apóstol, pastor Jorge Fuentes. Dios te bendiga, Florecita. ¿Cómo Dios te estás? bendiga, hermana Diana. Bien, gracias al Señor. Aquí feliz de poder compartir nuevamente contigo y con nuestras hermanas que nos están sintonizando. Amén, ¿verdad? Y pues tenemos un tema muy bonito para Aleluya. compartir. Y para nosotros ha sido de una bendición grande para nuestras vidas, porque sabemos que el Señor siempre nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Sí, amén, primeramente a nosotras, y yo creo que este tema nos va a dar mucho gusto compartirlo con ustedes. Y se llama Perdonándonos a nosotras mismas. Aleluya. Flor. Amén. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios, ¿verdad? En Miqueas 7, 18 al 19 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Podemos ver aquí en la palabra, ¿verdad?, cómo es que el Señor hace con nosotros. Y para poder entender bien este tema de cómo nosotras debemos de perdonarnos a nosotras mismas, es indispensable, es necesario que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor hace con nuestros pecados cuando Él nos perdona. Y ahí en el versículo que leíamos de Miqueas 7 dice que Él perdona, ¿verdad? Y esto viene del hebreo nasa, que quiere decir llevar, o sea, lleva nuestros pecados y los lanza al fondo del mar. Luego dice que Dios olvida. Esto tiene la idea de que Él pasa por alto lo que hemos hecho, ya no tiene memoria de esas cosas. Dice que arroja nuestros pecados a la profundidad del mar. Y entonces Él ya no vuelve a sacarlos de ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que si Él nos ha perdonado de esta manera, que si Él ha olvidado nuestros pecados y los ha tomado y los ha llevado al fondo, los ha arrojado al fondo del mar, ¿por qué nosotras mismas, aún después de que Él ya nos ha perdonado, no podemos perdonarnos por hechos o cosas que hemos dicho? Entonces, realmente esto cuenta como pecado. Si nosotros no podemos perdonarnos a nosotras mismas, también es un pecado delante de la presencia de Dios. Amén, Flor. Fíjate que en lo que estabas hablando, sí, amén. A mí me llamó mucho la atención cuando dices que los echa al fondo del mar. Sí, amén. Y yo estaba ahí viendo sobre lo que es el mar. Y fíjate que los científicos no encuentran la profundidad del mar. Sí, así es. Cada día es diferente. Sí, entonces amén. nosotros podemos ver, ¿verdad? Porque dice a lo profundo del mar. Y uno sí, se amén. imagina qué tan profundo está el mar. Sí, amén. Y cuando yo me puse a ver esto, dice que no encuentran, porque hay como una variación que a ellos no les puede dar una exactitud del mar. Sí, amén. Porque imagínate que de repente encuentre el pecado ahí como un buzo que ande por ahí, ¿verdad? ¿Cómo lo va a sacar? Pero cómo el Señor es perfecto. Aleluya. Porque Él lo llevó a donde nadie lo va a encontrar. Amén. ¿Verdad? Donde está totalmente olvidado. Sí, amén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para volver a recordar todo esto? Así es. ¿Verdad? Que es lindo de la palabra del Señor. Dice, perdonándonos en nuestras propias fuerzas. Amén. Y es algo que muchas veces nosotros creemos y decimos fuerzas. ¿Te imaginas las fuerzas? Dice que las fuerzas humanas son necesarias para el mundo terrenal. Sí, amén. Para desempeñar un trabajo o alguna cosa que tenemos que hacer, es necesaria esa fuerza. Pero en las fuerzas no las podemos aplicar en el alma, ¿verdad? Porque la alma, ya que allí es donde están todos los sentimientos y todas las emociones, que es donde el Señor va a tener ese trabajo y va a hacer en nosotros ese trabajo, ¿verdad? Y dice, cuando Dios tiene predestinado a alguien, ya tiene planes en su vida porque fue escogida antes de la preexistencia. Amén. ¿Por qué yo digo esto, verdad? él ya tiene
un propósito, pero muchas veces el enemigo quiere venir y desviarnos con alguna causa que nos ha pasado, con algún dolor que hemos sufrido. ¿Por qué lo hace el enemigo? Para desviarnos de los propósitos. Sí, así es. Y no se cumpla lo que el Señor tiene en nuestra vida, ¿verdad? Sí, amén. Porque nuestro amado tiene que Él hacer un trabajo en nuestra vida, y eso empieza, es un arduo trabajo, ¿verdad? Porque sí, como te digo, somos dañadas y muchas veces ese dolor está ahí y es difícil sacarlo con nuestras fuerzas. Así es. Pero nuestro Señor, para Él no hay nada imposible. Él lo tiene todo bajo control y tiene que hacerlo con ese amor, lo hace con ese aleluya, cariño, con esa paciencia, ¿verdad? Y si Él lo hace es para que nosotros aprendamos de Él, ¿verdad? Y seamos también nosotros perdonadoras de nosotras mismas. Así es, amén. Y realmente a mí me llamaba la atención eso que decías, y por eso el versículo que hemos escogido para esto es primera de Samuel 2:9, ¿verdad? Donde dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Así y tú hablabas de cómo nosotros necesitamos la fuerza para hacer nuestras labores cotidianas, ya sea yendo a trabajar afuera o en nuestra propia casa, ¿verdad? Entonces, sí, eso es algo que nosotros por nosotras mismas, con nuestras propias fuerzas, nos podemos valer y lo podemos hacer. Pero el aprender a perdonarnos solo puede alcanzarse, amada hermana, amada amiga que nos estás viendo, a través de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. De otra manera estamos actuando simplemente de acuerdo a nuestra carne. O lo único que tú haces es decir, bueno, allá lo voy a olvidar y poco a poco me entretengo en otras cosas. Eso quiere decir que lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque era como lo que tú compartías del mar. Si yo hago eso, al ratito va a salir a flote nuevamente y otra vez va a volver a empezar a supurar la herida, ¿verdad? Por la cual estamos de esa manera. Podemos aprender a perdonar y a olvidar a un nivel carnal de esa manera como una buena obra, pero el perdón verdadero viene del Espíritu de Cristo dentro de nosotros, hasta que nuestra mente, amadas hermanas, haya sido renovada por completo, hasta que seamos iluminadas por el Espíritu Santo. Permanecerá una resistencia, una enemistad entre nosotros y Dios que gobernará cada una de nuestras decisiones. No importa cuánto sabemos de la Biblia, cuántos años llevamos en el Evangelio, cuánto tiempo estemos sirviéndole al Señor, cuántas proezas el Señor nos haya permitido hacer por medio de los dones que Él nos ha regalado, o cuántas de nuestra fuerza nosotros pongamos. Nadie, dice el versículo, será fuerte por su propia fuerza. Solamente en Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo y recibiéndolo en nuestras vidas, vamos a poder perdonarnos a nosotras mismas. Es algo bien cierto. Yo ahorita que tú estabas compartiendo esto, me pongo a pensar, no creo que seamos las únicas, ¿verdad? No, creo que no. No creo que seamos las únicas que querramos nosotros perdonar en nuestras propias fuerzas. Amén. Tal vez intentamos, tal vez decimos nosotros, sí lo perdono, o sí la perdono, porque no sabemos quién causó ese dolor, ¿verdad? Pero en nuestras propias fuerzas es momentáneo, porque al momento volvemos a recordarlo y vuelve a surgir ese sentimiento, esa sed de venganza. Entonces queremos nosotros que se cumpla un juicio. Tal vez nosotros lo queremos hacer, pero no queremos o sea, hacerlo en nuestras fuerzas, pero no permitimos que Dios entre. Pero algo que me gustó mucho que dijiste, ¿verdad? Que cuando nosotros aceptamos al Señor, venimos a ser libres en Él. Aleluya, Él hace una restauración interna y eso es lo mejor que nosotros podemos obtener. Así es. Y sabes, bien tremendo, porque cuando escuchaba lo que tú me decías, venía a mi mente aquellos versículos que están en Romanos 10:9 y 10:10, me parece que es donde está. Ahí habla de que nosotros, si creemos en Jesucristo con nuestro corazón, recibimos justicia, y si confesamos con nuestra boca, entonces es para salvación. Entonces la palabra no está escrita, por decirlo así, por gusto en este orden, ¿verdad? Él dejó este orden, ¿por qué, amadas hermanas?
Dios ya nos dio el perdón a través de que Jesús vino a esta tierra a pagar por nuestros pecados. Pero si eso dice la Biblia y nosotros no lo creemos en nuestro corazón para recibir justicia, aunque confesemos con nuestra boca que somos perdonadas, no vamos a poder sentir y recibir ese perdón porque no creemos realmente en nuestro corazón. Debemos de creer la palabra de Dios en nuestro corazón, y cuando usamos nuestra boca para poder hablar de esa palabra que ya hemos creído en nuestro corazón, que ya tiene como esa fe ahí madura de esa promesa que hemos recibido, entonces cuando lo confesamos lleva poder en nuestra boca, lleva poder. Si yo digo, yo soy perdonada por el Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado, eso lleva poder si yo realmente ya lo creí en mi corazón para recibir justicia y ahora lo confieso con mi boca para recibir la salvación de seguir condenada a mí misma. Amén. Ahí tenemos que aplicar la fe. Aleluya. ¿Verdad? Porque dice que la fe es ver lo que no es. Entonces, si nosotros decimos, claro que soy perdonada, aleluya, porque muchas veces nosotros mismos no creemos en que Dios nos ha perdonado, pero como dijiste, Él ya pagó, Él ya nos perdonó. Gloria pero a Dios. Nosotros, ¿qué hacemos? Volvemos otra vez a lo mismo, a lo mismo. Pero yo creo que esto es como un plan del enemigo, Flor. Sí, así es. Yo creo que esto es algo como un plan que Él no quiere que nosotros demos la estatura que Dios tiene, amén, ¿verdad? Así es. Que cumplamos el propósito, como lo decía al principio, Dios nos ha predestinado para algo, aleluya, pero Él con un sentimiento que viene a poner dentro de nosotros, Él quiere que nosotros sigamos en lo mismo, con ese dolor, con esa tristeza, con ese desánimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Él quiere que retrasemos, que nos desviemos, pero Dios es misericordioso al venir a darnos, otorgarnos ese perdón, nos está mostrando aleluya, con ejemplo propio que nosotros podemos creer que Él nos ha perdonado, porque eso es lo principal, creer que Dios nos ha perdonado y que somos libres de todo esto, para que ese sentimiento no vuelva otra vez a nosotros a volver a molestar. Así es, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede cuando hacemos esto, Diana? Es que empezamos a buscar como pretextos, como atenuantes para dejar de sentir culpa, ¿verdad? Y eso lo podemos ver nosotros en Génesis 42, 21, donde se cuenta la historia de los hermanos de José cuando ellos le habían agarrado este odio, este rencor hacia su hermano, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo para que lo podamos entender. Dice, entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos lo que estaban sintiendo no era realmente un verdadero arrepentimiento, sino lo que tenían era un cargo de conciencia. ¿Y por qué? Porque dice que ellos se empezaron a traer recuerdos de eso y vino la angustia, y un remordimiento te causa angustia, amada hermana. Además de eso, ellos estaban en ese pensamiento en su mente de si no le hubiéramos tirado en la cisterna, si nosotros no le hubiéramos tratado de esa manera. Entonces, estos son pretextos que a veces nosotros usamos. ¿Cuántas veces nos decimos a nosotras mismas, si yo no hubiera dicho aquello, si yo no hubiera hecho aquello, hoy no estaría pasando esto en mi familia, hoy no estaría pasando eso en mi propia vida, tendría una autoestima más arriba, realmente la gente no me señalaría, y tal vez la gente ni nos está señalando, sino que es el mismo enemigo, como tú compartías, hermana Diana, quien nos está, ¿verdad?, acusando. Y esto es lo que ellos podían hacer. ¿Por qué? Porque dice que cuando ellos tiraron a José en la cisterna, ellos se sentaron y empezaron a comer su comida. Si en el momento ellos hubieran sentido verdadero arrepentimiento, lo hubieran sacado. No, pero ellos se sentaron frescamente y comenzaron a comer de su pan. Eso quiere decir que ahora los remordimientos, años después que estaban sintiendo, no era verdaderamente un arrepentimiento, sino era culpabilidad. Bueno, ellos querían justificarse. Así es. Ellos querían justificarse para no sentirse culpables al dolor y la angustia que ellos mismos provocaron a su hermano. Pero yo creo que esto es algo que nosotros, es un bonito ejemplo que el Señor nos deja en su palabra, ¿verdad? Amén. Y es tan lindo porque
yo puedo ver la palabra de Dios y tú dices, ¿qué tiene que ver este versículo? ¿Qué tiene que ver esta vida de José con lo que estamos hablando? Que es buscar un pretexto para dejar de sentirse culpable, claro, porque ahí él está mostrando una vida de una familia, ¿verdad? Amén. De unos hermanos que han provocado daño y que muchas veces quieren ellos justificarse, porque aquí podemos ver cómo su padre apreciaba, lo quería más a él, provocó ese sentimiento, ¿verdad?, de rivalidad entre ellos, más sin embargo ellos no miraban eso, sino justificaban los actos que ellos hacían. Amén. Al final de cuentas ellos querían justificar para no poderse, o para poder perdonarse, se podría decir, ¿verdad? Pero muchas veces así viene el enemigo, ¿verdad?, nuestra vida de cada una de nosotras, y te dice, mira, pero esta persona te hizo esto, pero tu hijo te hizo aquello, ¿cómo lo vas a poder perdonar? Mira cómo te contestó, mira cómo te trató tu esposo. Entonces ahí es como nosotros podemos decir, oh, sí es cierto, esto justifica para no poder perdonar, así es, para yo poder tener una actitud mala, pero lo que el Señor no quiere es que hagamos esto, sino todo lo contrario, que perdonemos esos malos sentimientos, amén. Que perdonemos esas malas actitudes. Y su palabra es clara, porque dice 70 veces 7 tienes que perdonar. Y muchas veces no queremos hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos gusta tener esa justificación, nos gusta decir, él hizo y yo le voy a hacer. Y eso no quiere que el Señor hagamos, ¿verdad? Aquí ya no está la ley, ni se aplica la ley de ojo por ojo y diente por diente. Aquí ya se aplica todo lo contrario, sino hacerlo todo con amor. Amén, así es, ¿verdad? Y qué más que lo que nos compartía nuestra hermana Diana, hacerlo hacia nosotros mismos. Porque amén, si nosotras mismas no podemos perdonarla, mucho menos vamos a poder perdonar a los demás, ¿verdad? Y para podernos perdonar a nosotras mismas, así como estos hombres, los hermanos de José, necesitaban perdonarse ellos mismos, necesitaban aceptar lo que habían hecho, que no estaba bien. Cuando nosotros aprendemos a aceptar los errores que hemos cometido, cuando nosotros aprendemos a aceptar lo que vivimos y que ahora ya venimos a los pies de Cristo y que Él nos ha perdonado, entonces nosotros vamos a poder perdonarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede, ¿verdad? Suele pasar, dicen por ahí, que nosotros decimos, no, yo ya Cristo me perdonó, yo ya soy salva, ya todo está olvidado. Pero dentro de nuestra mente siguen aquellos pensamientos, y si yo hubiera comportado mejor de esta manera, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera dicho esto, si yo no hubiera tratado a mi esposo de esta manera, si yo no hubiera tratado a mis hijos de esta manera, si ellos no me hubieran visto hacer lo que hice y no hubiera dado ese mal ejemplo, entonces mi familia, tal vez tu familia no le está sirviendo al Señor completamente, porque tu pasado fue bien tenebroso, ¿verdad? Pero en el Señor hoy has sido redimida, y tus hijos tal vez todavía no vienen a servirle al Señor, no vienen a la iglesia acompañándote, ni tu esposo, y tú te culpas por eso. No sé cuál sea tu situación. Tal vez tú criaste a tus hijos por un tiempo y desde que estaban pequeños se los entregaste a tu mamá o a la mamá de tu esposo porque tú ya no los podías tener. Y hoy eso está en tu corazón porque tus hijos no te ven con aquel amor que miran normalmente los hijos a una madre, porque no se criaron contigo y tú te culpabilizas por eso. Este es el día que el Señor ha hecho para que tú le pidas perdón a Él primero, te arrepientas de todo lo que hiciste. La puerta no se ha cerrado, aún sigue abierta, aún hay salvación. El Señor, dice la palabra, no ha cortado su mano, Él no ha dejado de salvar. Como aquel padre de la palabra cuando dice que el hijo pródigo regresó y Él lo esperaba con los brazos abiertos para abrazarlo, así está tu Padre hoy aquí, a través de lo que nosotras te estamos compartiendo, con los brazos abiertos esperándote para que tú vengas a Él y eches todo eso que tú llevas adentro de tu corazón a Él, a sus pies, y para que tú puedas recibir ese perdón y puedas sentirte perdonada, aceptando sí todo lo que cometiste. Sí lo hicimos, porque yo también fui así, sí lo hicimos. Amén. Pero en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón. Y este es el día que el Señor ha hecho. Por eso, si tú no has aceptado al Señor Jesús, este es el momento. Amén. Para que tú lo aceptes en tu corazón. Fácil, solamente tienes que decirle, si tú estás ahí
en tu sala, donde quiera que estés viéndonos, por misericordia del Señor, y Dios hoy te está haciendo el llamado. Ábrele tu corazón al Señor y dile: Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo acepto, Señor, que te he hecho cosas malas a ti y a mi familia, que he pecado contra ti, contra los míos, que no he hecho lo que a ti te agrada. Pero hoy, Señor, quiero entregar todo eso y ponerlo a tus pies. Quiero sentir, Señor, que mi carga ya no es completa, que ya no es grande, que ya no es tan pesada. Quiero ser libre, Señor, en el nombre de Jesús. Perdóname. Recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ya no quiero seguir viviendo para mí misma, tomando mis propias decisiones en mis propias fuerzas, queriendo sentir menos culpa a través de mi propia fuerza. Quiero vivir agradándote solamente a ti, Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Límpiame con tu sangre, Padre, y déjame sentir realmente que soy libre y que aquella culpabilidad con la que he cargado ya no es mía, porque hoy la he entregado a tus pies. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Cuando viene a ese tiempo perfecto, que tal vez tú estás desanimada, que tal vez no ves una salida, aleluya, como decía nuestra hermana Flor, con tus hijos, con esa culpabilidad que viene día a día y te dice: hiciste un mal trabajo, cuando diste lo mejor como mujer, tal vez dejaste de hacer muchas cosas, tal vez dejaste una carrera a medio llegar, ¿verdad? Y no terminar esa profesión que tanto querías, ¿verdad? Sí, ¿por qué? amén. Por dedicar el tiempo a tus hijos. Tal vez dejaste de trabajar, ¿para qué? Para dar ese tiempo necesario en tu casa, Sí, porque amén. el Señor así te quería, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? El Señor tiene propósitos, Aleluya, hermana Flor. El gloria Señor a tiene Dios. propósitos, ¿para qué? ¿Para qué? Para restaurar la vida de nosotros y la vida de nuestros hijos, la Así vida de es. nuestro esposo, la vida de nuestros familiares, con nuestro propio ejemplo, ¿verdad? Así es. Que nosotros vamos a dar como testimonio ante todos, ¿verdad? Que es lo que Amén, quiere amén. el Señor que nosotros hagamos. Y yo creo que Él es lindo, porque si nos está dando ese tiempo de que si algún día hicimos las cosas mal, ¿verdad? Y en nuestro pensamiento dice: yo hice bien, yo di todo, porque dejé todo por mis hijos, por mi Sí, familia. amén. Pero hoy es tiempo de restaurar, hoy Gloria es a tiempo Dios. de restitución. ¿Por qué? Porque el Amén. Señor nos ha perdonado. A mí me gusta mucho, Flor, algo que dice cuando dice: consumado es, ¿verdad? Aleluya. Ahí en la cruz del Calvario Él dijo: esto es perfecto, esto es todo lo que yo Gloria pude a hacer. Dios. ¿Para qué? Para que Aleluya. tú pudieras recibir ese perdón, para que no Así te es. sientas más culpable, porque yo pagué en la cruz del Calvario por todos tus pecados, por todos tus errores. Yo los he venido a tomar, Gloria a ¿verdad? Los he Dios. venido a tomar para hacerte libre, para darte esa libertad, esa paz, que tú te sientas diferente. Y yo creo que cuando nosotros aceptamos al Señor, Flor, nos sentimos diferentes, sentimos un gozo, sentimos algo que el Señor por dentro hace, ¿verdad? Que nadie lo puede comparar con nada más que uno mismo cuando siente esa salvación de parte de nuestro Señor. Eso no se puede comparar, no se puede comprar, no se Gracias, puede Señor. Aleluya. pagar con nada, porque la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo es única y vale más que todo. Vale tu libertad, Gloria para a Dios, sentirte todas aleluya. esas noches con esa paz de decir: Señor, yo me duermo confiando en ti. Sé que tienes propósitos en la vida mía y en la vida de mis hijos, y yo voy a ver tus promesas. Yo voy a ver que tú vas a ser fiel, Amén, amén. y que tú eres fiel en todo momento, y yo recibo esas promesas que tú me has dado. ¿Para qué? Para seguir adelante y ya no sentirme más culpable. Amén, así es, ¿verdad? Qué maravilloso saber que cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Amén. toda nuestra vida tiene oportunidad de ser diferente y ya no Así seguir en es. lo que siempre hemos sido. ¿Por qué? Porque si seguimos en eso, eso nos hace sentir remordimientos, culpa y pesar, ¿verdad? Y en la Biblia, siempre en esta misma historia que estábamos compartiendo hace un momento, dice en Génesis 42, 22, y Rubén le respondió diciendo: ¿no os dije yo,
no pequéis contra el muchacho y no me escuchasteis, ahora hay que rendir cuentas por su sangre, ¿verdad? ¿Alguna vez, amada hermana, tú que nos estás viendo, amiga, tú que nos estás viendo, has dicho, daría cualquier cosa por retroceder el tiempo, por retroceder los últimos años de mi vida y comenzar de nuevo? Pero sé que es imposible y se siente uno, como tú decías, desanimado, ¿verdad? Tirado hasta abajo. Desafortunadamente no hay una máquina ni hay un botón que nos permita retroceder el tiempo en nuestras vidas. Sin embargo, hoy Dios nos ofrece un antídoto muy poderoso para ya no llevar esa carga, que fue lo que hicimos hace un momento, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador y sobre todo recibir su perdón, porque el sentimiento de culpabilidad y el efecto de desgracia que trae sobre nuestras vidas, amadas hermanas, es grande. Y por eso nos hace sentir con carga. ¿Por qué? Porque si no reconocemos que nosotros necesitamos de un Salvador, de alguien que pueda decir, yo te rescato hoy, entonces vamos a seguir llenas de remordimientos, llenas de culpa y llenas de carga y llenas de pesar. Así es, Flor. Fíjate que yo estaba comparando dos clases de acusadores. Aleluya. ¿Verdad? El acusador que es terrenal y lo podemos ver, dice que es el que te hace sentir culpable y esconder más ese sentimiento de culpa. Ese es el enemigo, ¿verdad? Amén. El acusador que solo dice, no, eso está mal. Y te hace sentir tan culpable que vuelves a esconder todo. Sí, amén. Todo, y no lo quieres dejar porque ya te sentiste culpable. Y está el que te hace reconocer el pecado, tu sentimiento de culpa, y por lo que te lleva a reconocer y pedir perdón haciéndote libre. Ese es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El bendito Espíritu Santo que el Señor nos ha dejado, ¿para qué? Para que sea nuestro todo, nuestro guía, nuestro caminar en todos los días, ¿verdad? Para que sea nuestra ayuda. Amén, para amén. que nosotros podamos reconocer ese pecado y decir, Señor, te fallé, hice esto, pero lo quiero dejar de hacer. Quiero que tú me perdones y quiero que tú lo hagas, Señor, desde lo más profundo dentro de mí, para no volver a recordarlo. Esas son dos clases de acusador, Flor. Sí, qué tremendo, porque lo que tú estás diciendo se pega muy bien al versículo que leímos al principio de cuando Rubén viene y dice, su sangre nos es demandada. O sea que habían pasado muchos años después de eso, pero ellos todavía seguían con aquel cargo. ¿Por qué? Porque el acusador, que el Señor lo reprenda, venía y les decía, lo que hicieron con su hermano José no estuvo bien. Entonces, ¿qué hacían? Volverlo a esconder. ¿Pero qué necesitaban ellos? Ir donde su padre amoroso y confesarle lo que había sucedido. Amén. Estoy segura que Jacob los hubiera perdonado y su culpa hubiera sido quitada de ellos. Igual hoy, si tú no confiesas ante Dios, no ante los hombres, ante Dios lo que tú has hecho y eso lo cargas aquí en tus espaldas, siempre vas a seguir cargada, aun cuando tú hayas recibido a Cristo. Si no confiesas tu pecado y el enemigo te acusa y nada más lo que haces es guardarlo a un ladito, como nos compartía hermana Diana, amén, vamos a seguir cargadas. Pero en el nombre de Jesús, yo sé que tú lo vas a hacer. Tú ahora ya tienes un Padre amoroso, te vas a poner delante de Él y le vas a confesar tu pecado. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti y que en esta semana la puedas poner por obra así como nosotras. Y que te puedas gozar en ella y puedas recibir ese perdón que tanto anhelamos. Dios te bendiga. Dios les bendiga.